Bienvenidos a todos esos emprendedores, emprendedoras, a todos los líderes empresariales, a todos los empresarios, empresarias que nos están escuchando. Bienvenidos una vez más a este su podcast, Un Movimiento Empresarial Diferente. Hoy es un episodio especial. Hoy vamos a estar juntos, ustedes y yo. No tenemos ningún invitado. Pero traemos algo buenísimo, algo que realmente lo hemos estado trabajando bastante en este último tiempo y que pues hemos podido ver algunos resultados interesantísimos y que sé que hoy te van a aportar muchísimo hacia el crecimiento de tu negocio, de tu empresa, de tu emprendimiento. Si es que vas a recién emprender, estás queriendo poner una idea de negocio en práctica, pues bueno, creo que arrancar con esto en mente va a marcar la diferencia bastantísimo. Es algo que a mí me pasó. Les comentaba un poquito acerca de mí. Fundé Jump to Grow, una empresa de asesoría empresarial donde trabajábamos temas de coaching empresarial, en específico team building, donde trabajamos de empresas familiares, del tema de la creación de empresas. Y y pues bueno, la fundamos hace 3 años y en este 2021 fundamos una nueva empresa. Fundé una nueva empresa, 10M Digital, donde he visto, ¿no? Yo siempre digo algo y es que las empresas siempre son la extensión de lo que nosotros, los fundadores, los líderes empresariales, somos. Es así de simple. No hay cómo esconder eso. Eso es algo que yo me he dado cuenta bastantísimo, pero así como es el fundador o el dueño del negocio, siempre termina siendo la empresa. Y pues me di cuenta que esta empresa 10M Digital, que abrimos en el 2021, llegó a ser distinta, diferente. Es un proceso, ha sido un proceso distinto al que lo viví con la fundación de Jump to Grow, donde ciertos criterios eh, que fui aprendiendo en el camino fueron implementados desde inicio y eso trajo resultados distintos y muy interesantes. Estoy muy contento porque esta ha sido una empresa que desde el principio empezó a crecer, tuvo un crecimiento bastante lindo, cada mes hemos crecido y eso es algo que me ha llenado de felicidad. Y siempre yo he estado enfocado en poder sembrar en los emprendedores, en poder aportar al mundo empresarial con un tema que es el crecimiento exponencial. Eso es en lo que nos enfocamos con Jump to Grow, eso es en lo que me enfoco yo bastante en mi trabajo. Y es, pues obviamente, si es que es una empresa ya formada, ya estructurada, pues llevarla hacia un camino de crecimiento exponencial. Y pues si es que estamos trabajando con un emprendedor que recién está poniendo en movimiento su idea, entonces llevarlo a hacer con las bases correctas para que sea una empresa que desde el inicio empiece en un camino de crecimiento exponencial. ¿Qué es esto del crecimiento exponencial? Es pues bueno, tener una empresa, un negocio que realmente vaya creciendo siempre y en todo momento, esté en un camino de constante crecimiento. Acá en el Ecuador, tenemos algunas estadísticas que son alarmantes y por eso este ha sido mi desafío, mi propósito, ahí donde esa parte que me apasiona y por la razón por la cual me he metido a trabajarlo bastante. Y es que acá, investigando un poquito hace algunos años, nos dábamos cuenta que el Ecuador es uno de los países con el índice per cápita de emprendimientos más alto de la región. Es decir, que en Sudamérica es el país número uno y a nivel mundial ha llegado a ser hasta el país número tres con este índice de emprendimientos per cápita. Esto, si nosotros lo escuchamos de esta manera, nos damos cuenta que podemos decir que el país donde estamos es una eminencia. Entonces, y muchos nos preguntaremos, pues bueno, si hay un alto índice de emprendimiento acá en el país, ¿por qué pues el Ecuador no termina siendo una potencia o tiene un desarrollo o un salto bastante interesante o bastante marcado? Y en cuanto a su economía y a su desarrollo, porque son efectos rebote, ¿no? Siempre se genera este tema. Entonces, hay unas estadísticas de fracaso empresarial que acompañan esta estadística que a la vista, a primera vista parece ser muy alentadora. Y se dice que acá
únicamente 3 de cada 10 emprendimientos logran sobrevivir su primer año, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que si bien hay muchos emprendimientos que se dan año a año, solo el 30% logra sobrevivir al primer año, 3 emprendimientos nada más. Y luego, las estadísticas nos hablan que de esos emprendimientos que sobrevivieron al primer año, de esos 3 emprendimientos, solo uno logra seguir creciendo después de su tercer año de funcionamiento. Entonces, estamos hablando de un índice del 10% únicamente de empresas que realmente por ahí podemos decir que logran tener éxito, de emprendimientos que logran avanzar y, pues empezar a generar un negocio, un giro de negocio interesante. El resto, el 90%, el 70% muere. Y ese otro 20%, llamémoslo así, llega a su tercer año y se estanca en su crecimiento y ya no vuelve a haber crecimiento. Y pues creo que los que hemos estado en este ámbito del emprendimiento, los que hemos ya arrancado esto, entendemos que en 3 años es un poco difícil alcanzar un crecimiento bastante acelerado en cuanto al tema de tener una empresa que nos genere los ingresos que deseamos o que nos ingrese o que nos genere pues un estilo de vida pues por el cual emprendemos, ¿no? Entonces, estas estadísticas la hacen un poco comprometido, comprometen mucho el emprendimiento, nos hacen entender que aún falta muchísimo por trabajar. Y pues esa es una de las razones de este podcast y por eso lo hemos llamado un movimiento empresarial diferente, porque queremos traer a la mesa eso diferente que necesitamos empezar a implementar en los negocios, en las empresas, para realmente vencer estas estadísticas tan alarmantes que tenemos. Día a día vemos emprendimientos en donde el líder empresarial, la persona que está ahí al frente, pues obviamente se ha acostumbrado a tener un emprendimiento que es por supervivencia o sobrevivencia, llamémoslo así. Es decir, que te genere, con que un negocio te genere los ingresos que necesitas para salir el mes y pues bueno, no estar ahí tampoco en escasez o con dificultades, pues bueno, y hasta ahí está bien y listo. Y me he topado con mucha gente que por ahí no tiene esas ganas de seguir creciendo los negocios. Y realmente sí hay una verdad en esto, y yo lo hablo y lo digo bastante, y es que crecer no es fácil. Realmente meterte en un camino de crecimiento es cosa seria. Te va a costar mucho, te va a costar desvelos, te va a costar sacrificios, te va a costar también el tema de apretarte económicamente, porque para crecer constantemente, para meter a tu empresa en un ritmo de crecimiento constante, también vamos a tener que meterle dinero. Hay muchas cosas que enfrascan este camino de un crecimiento exponencial, de un crecimiento continuo. Obviamente son esfuerzos que se los hacen en un determinado momento y después empiezan a tener su fruto y pues obviamente empezamos a disfrutar de empresas que realmente eh, nos generan los ingresos que esperamos, nos generan el estilo de vida por el cual decidimos emprender, porque yo veo emprendedores y también me ha pasado, porque uno también pasa por estas cosas, ¿no? Uno en el camino del emprendimiento va pasando por todas las etapas hasta pues ir saliendo poco a poco y ir encontrando esa manera perfecta o esa manera ideal de seguir manejando los negocios. Pero a mí también me ha pasado, un emprendedor generalmente arranca, piensa que de la noche a la mañana el emprendimiento le va a dar dinero y que tal vez por ahí en un mes o en un año ya estar disfrutando de la buena vida y son pocas las veces que pasa esto. Y luego vemos emprendedores matados, trabajando día y noche, sentados en un escritorio y dando. Y ese emprendedor que al inicio arrancó esa idea de negocio con el objetivo de tener libertad financiera, de tener una vida un poquito más flexible, regresamos a ver y nos damos cuenta que el emprendimiento más bien nos está ahogando, nos está quitando nuestro tiempo, nos está privando de vivir muchas cosas por lo general, y esto es algo que nos hemos dado cuenta cuando empezamos a trabajar con empresas familiares, es que el líder empresarial pierde a su familia por causa de la empresa. Aunque suene un poquito chistoso, aunque no lo creamos, pero generalmente los líderes empresariales, y ese ha sido un desafío también para nosotros irlo inculcando,
lo manejamos muchísimo cuando hacemos nuestros seminarios, nuestros programas de empresas familiares, y inculcamos bastante este tema de que tu empresa no te quite tu familia, pero es precisamente porque el emprendedor se vuelve tan operativo, se vuelve tan trabajador, porque no logró, como es de estructurar un negocio de crecimiento exponencial. Obviamente demanda de su tiempo, demanda que él esté ahí. ¿Y qué es lo que sucede? Pierde su tiempo con su familia, pierde su tiempo con su esposa o su esposo, en el caso de que es una mujer, la emprendedora. Y pues vemos que generalmente las familias de los líderes empresariales sufren muchas rupturas. Y esos son temas que tenemos que entender. Porque no emprendemos, y yo tengo algo muy claro, y es que no emprendemos para vivir atados al escritorio, a la computadora, realmente emprendemos, ¿sí? Para poder tener una vida más flexible, para poder tener una calidad de vida, para poder tener los ingresos que anhelamos. Y eso tenemos que entender y tenemos que encontrar el camino que nos lleve allá. Y ahí fue una de las diferencias que se marcó entre cómo fundamos Jump to Grow y cómo fundamos eh, 10M Digital. Es algo que obviamente Jump to Grow me fue dando la experiencia para luego implementarlo en esta otra empresa. Y una de las cosas que marcaron la diferencia, primero que yo podría decir, y esto creo que es una de las claves para realmente meternos en la creación o en la estructura de una empresa con crecimiento exponencial. Y es algo que tenemos que trabajar muchísimo los líderes empresariales, los dueños del negocio. Y es que tenemos que entender que nosotros no somos llamados a operar el negocio. Y lo voy a decir una vez más porque quiero que les quede súper claro. Los otros, los fundadores, los creadores de la empresa, no somos llamados a operar el negocio. Que nos toque operarlo por determinado tiempo, sí, va a pasar. Que nos toque hacernos cargo de algunas cositas mientras logramos entrar a totalmente a este punto, sí, nos va a tocar. Pero nuestra mira tiene que ser en crear negocios que no necesiten que nosotros los operemos, sí, y que puedan seguir creciendo aún sin que nosotros estemos involucrados en ellos. Parece una locura, pero es muy, muy, muy importante, porque el que nosotros entendamos esto nos va a permitir entrar o tomar un rol de expansión total del negocio. Y esta es una de las razones principales por las cuales muchos negocios o muchas empresas no han logrado entrar en ese camino de crecimiento exponencial. Y es porque realmente el líder empresarial o el fundador está tan metido operando el negocio que no le queda tiempo para salir y conseguir más clientes, para generar contenido y atraer al mercado, para posicionarse dentro del mercado como una empresa líder, experta en la materia, porque obviamente estas cosas también toman tiempo. Y es ahí donde el líder empresarial tiene que entrar, porque el líder empresarial se entiende que es el experto en la materia o en el área en la cual la empresa está involucrada. Entonces, necesitamos entender eso. Me pasó a mí, me pasó con Jump to Grow, iniciamos la empresa y para mí era, bueno, me voy a meter a trabajar, ¿no? Porque si hay algo que recalcar de los emprendedores es que somos muy trabajadores, pero nunca entendemos que tenemos que emprender para dejar de trabajar. Es un punto tal vez un poco contrario, ¿sí? Porque luego vamos a entender cuál es realmente el trabajo que tenemos que hacer. No es un punto de echarnos a la cama y listo. Pero sí, tenemos que emprender, ¿sí? Para dejar de trabajar, dejar de operar. Y pues bueno, me pasó en Jump to Grow, me puse como el hombre orquesta, y eso es algo que muchas veces se habla dentro del emprendimiento y muchas veces se le aconseja al emprendedor, no, es que cuando vas a emprender tienes que darle con todo, tienes que hacer de todo y cosas por el estilo. Y habrá momentos en los que toque, sí, ahí yo creo que el emprender nos da un golpe de humildad bastante grande, pero también tenemos que entender que nuestra mira tiene que ser, tenemos que rehusarnos a vivir siendo hombres de orquestas.
¿sí? Es decir, que nuestra mira tiene que estar en no operar el negocio. Con Jump to Grow me pasó como les comentaba, arrancamos, le voy a meter ganas, vamos a trabajar, cosas por el estilo, y yo le daba y le daba y le daba y le daba. ¿Por qué? Porque yo entré en un pensamiento que generalmente entran todos los emprendedores y es, yo sé cómo hacer, entonces yo lo hago porque no necesito más gente, para qué invertir en un equipo, para qué invertir en alguien si es que yo lo puedo hacer. Y tal vez sí, sí lo puedas hacer, pero el rol que debemos tomar y el protagonismo que debemos tomar en la empresa es otro. Entonces me pasó, yo lo operaba, yo trataba de vender, yo trataba de prospectar, yo trataba de crear contenido, yo trataba de dar el servicio, yo trataba de hacer todas las cosas. Y obviamente somos humanos también los emprendedores y no nos da el cuerpo, llega un punto en el que te vas a cansar, llega un punto en el que te vas a agotar y obviamente cuando las energías están bajas, cuando las baterías están bajas, también tu productividad se baja y te privas de explotar todos aquellos dones y talentos que realmente tienes. Em, me encontré en un círculo vicioso donde era trabajar, trabajar, trabajar. Y recuerdo que había muchas veces que me sentaba en la oficina, en el escritorio, me sentaba y decía, ¿qué más hay que hacer? Me volví un llamémoslo así, un workaholic, un adicto al estar haciendo algo, porque muchas veces pensaba que el que esté haciendo algo iba a hacer que suceda algo. Entonces me sentaba en el escritorio y por ahí ya no tenía nada más que hacer y hasta me inventaba qué hacer, porque decía, tengo que estar y hacer y hacer y hacer y hacer. Y creo que un poquito eso hizo que no pueda crecer el emprendimiento Jump to Grow de la manera en la que quise en los primeros años. Entonces, bueno, pues cuando arrancamos con 10M Digital, esto arrancó de una manera distinta. Y 10M Digital, a pesar de que yo todavía estoy involucrado en cierta parte de la operación, eh, realmente iniciamos con esa visión de que yo no voy a operar el negocio y mi equipo sabe. Y para que yo, esto también es importante, ¿no? De que para que yo no tenga que operar el negocio, yo tuve que entender que lo que necesito es un equipo. Y hay mucha gente que dice, pues que cómo voy a contratar un equipo si recién estoy empezando y pues obviamente no tengo el dinero o cosas por el estilo. Y pues una vez entendí algo y una vez escuché también una persona que me decía esto y me cambió totalmente la perspectiva. Y esta persona decía que como es que muchas veces le ponemos esa excusa, ¿no? De que no, es que no contrato gente porque todavía no tengo los ingresos necesarios para cubrir el sueldo de este equipo, cosas por el estilo. Pero que muchas veces la razón por la cual, y la mayoría de veces creo yo, la razón por la cual no obtenemos esos ingresos que necesitamos es precisamente porque no nos lanzamos a contratar el equipo de trabajo. Entender eso no es fácil, no es fácil, porque tener que asumir una nómina cuando uno es emprendedor, tener que asumir estos compromisos, a uno lo ponen ahí a veces en un estrés que uno a veces quiere evitárselo, pero cuando entiende la importancia, ¿sí? De que nosotros no operemos y la importancia de que para eso necesitamos un equipo, entonces la perspectiva cambia un poquito y obviamente tu visión se enfoca en generar esos ingresos. Em, con 10M Digital arrancamos con eso en mente. Mi equipo sabe que yo no voy a operar el negocio, mi equipo sabe que en un tiempo yo me voy a ir y mi equipo sabe que ellos son los que van a tener que ponerse al frente de lo que es 10M Digital. Entonces, obviamente, para lograr esto, no es un tema de simplemente coger y contratar a la gente y listo, y tener un equipo, sino es un tema de coger y entender o estructurar tu modelo de negocio de tal manera y entender cuál es la estrategia que debes tener para que tú puedas contar con un equipo y ese equipo se pague solo o que la empresa pague sola el trabajo de tu equipo. Porque no es necesario, y esto es algo que también tenemos que entender, tener un equipo de trabajo no necesariamente, desde el inicio, no necesariamente significa que vamos a tener que invertir. Si es que tienes el dinero para hacerlo, pues dale. Yo en Diezme Digital no lo tenía, ¿sí? Arrancamos desde cero esa empresa y lo que hice acá fue muy importante porque entendí
la importancia de tener un equipo para yo no operar el negocio. Entonces, lo que hice fue primero dedicarme a conseguir clientes, dedicarme a vender. Y una vez que conseguí mi primer cliente, contraté a la gente y arrancamos el negocio. Entonces, es importante esto porque mucha gente es como que primero ve la oficina, primero ve, ya contrata a la gente, primero todas estas cosas y después ahora sí, dediquémonos a buscar clientes. Y ahí sí te metes en un estrés, porque dices, si es que te demoras un poquito en encontrar el cliente, te metes en ese estrés donde, y ahora ya voy a tener que pagarle sueldos y te va a ir el cliente y cosas por el estilo. Entonces, aquí cambió un poquito. Primero me lancé a buscar los clientes y una vez que conseguí el cliente, metí el equipo. Obviamente hasta eso ya fui haciendo un proceso de reclutamiento, cosas por el estilo, pero no contraté a la gente hasta tener mi primer cliente. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que sucedió? No me metí en un estrés de hijo de madre, ya contraté a alguien y todavía no tengo los ingresos para pagar, sino que primero conseguí el ingreso y luego me metí metí a la gente. Entonces es importante eso. Un cliente, a veces se necesita únicamente un cliente para, para poder contratar al equipo. Y obviamente ahí fui definiendo, o sea, entender e ir definiendo cuáles son las primeras personas que tú tienes que ir integrando y cómo vas a ir haciendo esa integración. Entonces acá nos propusimos, cada mes, yo tenía los 3 primeros meses, tenía que cada mes ir consiguiendo un cliente. ¿Por qué? Porque necesitaba integrar a 3 personas que hagan que yo me libere de una parte operativa del negocio para operar cierta parte nada más y que era más estratégica y pues obviamente dedicarme a todo lo que es la expansión. Entonces fue así como lo hice, esa fue mi estrategia. Entonces era algo realmente que se podía dar, se podía conseguir. Eso también tenemos que entender, ¿no? Muchas veces nos ponemos estrategias o metas los emprendedores un poquito irreales que después cuando llega el momento, la fecha que queríamos o habíamos definido y no lo logramos, en cambio nos causa frustración. Y como emprendedores tenemos que ser muy sabios con el tema de la frustración, no meternos en estrés o en frustraciones innecesarias, porque eso repercute en nuestro estado de ánimo, repercute en nuestra salud mental, repercute en nuestra autoestima y nosotros tenemos que estar con una autoestima bien puesto, con un carácter, con un estado de ánimo, con una salud mental bien puesta, bien lúcida, para que podamos ser fructíferos de la manera que realmente necesitamos serlo. Entonces, nos pusimos metas, me puse metas realmente que podían ser conseguidas y cada mes tenía en mente que tenía que conseguir un cliente más para poder ir logrando ese equipo, ¿sí? Que necesitaba para yo salirme de la operación. Y así fue, y lo fuimos consiguiendo y lo fuimos haciendo y logramos conseguir y logramos encontrar este equipo que obviamente es interesante acá y aquí entra algo más que entendí en este aspecto, que es el tema de entender. eh, Era una empresa nueva, ¿sí? Era una empresa nueva y esto es algo que ya me había pasado con Jump to Grow. Eh, Realmente yo creo que aquí les estoy dando algunas cosas bastante interesantes que tienen que entender, al menos los emprendedores y los nuevos y los dueños de negocio, empresas que ya están estructuradas, tienen que implementar esto que les estoy comentando. Les va a llevar a una dinámica distinta de empresa y realmente les va a llevar a ese camino de crecimiento exponencial. Entonces, les decía que lo que entendí también en este proceso, porque una empresa nueva, en Jump to Grow me pasó eso. Cuando ya quise empezar a contratar gente, porque ya entendí esto de que necesito un equipo, necesito salirme de operar, empecé con el reclutamiento, agarraba gente y obviamente la gente venía, me veía que obviamente únicamente era yo en la empresa y se desanimaba. Y a las 2 semanas, 3 semanas, me renunciaban los que se animaban a entrar. Entonces, era interesante porque me volvía a quedar en lo mismo. Entonces, a pesar de que ya había entendido que tenía que formar un equipo, no había entendido cuál es la clave para que realmente logremos formar un equipo fuerte, un equipo inclusive hasta fiel, leal, o sea, que se quede contigo, ¿sí? Porque formar un equipo, como les digo, yo vi esto en el tema del emprendimiento. Venía gente, se metía a trabajar conmigo 1 semana, 2 semanas y veía que la dinámica era solo él y yo. Me acuerdo en la oficina que teníamos, solo estaba mi escritorio y el escritorio que era destinado para esta persona que estábamos buscando y la sala de reuniones no había más en esa oficina. Hasta tú entrabas y decías, chuta, esto está en pañales. Pues obviamente la gente 2, 3 semanas
Creo que la que más me duró fue 3 semanas, y de ahí, se me iban. Y era un tema de entender qué es lo que está pasando, qué es lo que hago mal, o qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que no estoy haciendo que la gente no se quiere quedar. Y pues obviamente entendí aquí un punto súper importante y que es la propuesta de valor que nosotros podamos tener hacia el empleado. Y esto es súper, súper interesante porque nosotros pensamos que nosotros únicamente tenemos que vender a los clientes, únicamente tenemos que vender hacia afuera. Y ese es el error más grande que podemos cometer como líderes empresariales. Lo primero, y acá quiero dejarles con esto, lo primero que nosotros tenemos que aprender a vender de nuestros negocios no es el producto o servicio. Lo primero que nosotros tenemos que aprender a vender de nuestras empresas es la visión. Es la visión, es importantísimo. Y de la visión es donde va a nacer la propuesta de valor hacia el empleado que tú tengas. Entonces, esto me faltó entender cuando empecé a querer formar mi equipo con Jump to Grow. Y es algo que lo vi distinto cuando empezamos con 10M Digital. Cuando empezamos a querer formar el equipo, entendí que lo primero que tengo que aprender a vender es la visión. Y la visión, sí, obviamente sí, también tienes que venderla hacia el cliente. Es lo que va a marcar la diferencia cuando tú te acerques a venderle tu producto o servicio. Pero también tenía que aprender a vender a la visión a los que se iban a integrar conmigo. ¿Por qué? Porque iban a ver una persona o un negocio que esté en pañales y que hasta ahorita lo único que estaba era el fundador y nadie más. Y obviamente tenía que darle a esa persona una razón tan fuerte y tan poderosa que no le importa integrarse a una empresa en pañales y que esté dispuesta a empujar conmigo lo que se necesita empujar para crecer. Eso es súper, súper importante porque únicamente con una propuesta de valor hacia el empleado bien estructurada, vamos a lograr tener gente con nosotros que esté dispuesta a empujar hacia el crecimiento que tú quieres empujar. Entonces, ahí, esta es una de las cosas que tenemos que cambiar. Son muy pocas las empresas y son muy pocos los empresarios que invierten tiempo en desarrollar una propuesta de valor hacia el empleado. Es más, muchos empresarios ni siquiera saben de qué se trata y si le preguntas cómo formar, obviamente tampoco lo sabe. Este es un punto que lo entendí bastante y que para 10M Digital lo creé antes, mucho antes de lanzar la empresa al mercado. Desde que hubo la idea, desde que empecé a estructurar el producto o el servicio, a la par empecé a estructurar mi propuesta de valor hacia el empleado, porque tengo que aprender a vender la visión para conseguir clientes y tengo que aprender a vender la visión para estructurar un equipo. Y eso tenemos que entender bastantísimo. Y si es que nuestras empresas carecen de visión, ay, ay, porque ahí sí va a ser muy difícil meternos en un proceso y en un camino de crecimiento exponencial. Para conseguir clientes exponencialmente vas a necesitar una visión muy fuerte, un propósito y una razón de ser muy, pero muy fuerte. Y para poder conseguir un equipo fuerte, también vas a necesitar una visión muy fuerte y muy, pero muy estructurada. Yo a mi gente y a mi equipo, yo les hablo muchísimo acerca del futuro. La gente podrá decir, pero ¿por qué hablas del futuro? Lo importante es lo presente. Estás equivocado. Y mucha gente, y esto te quiero sembrar esto bastante, porque mucha gente dice que nosotros somos hoy el resultado de lo que hemos hecho antes, en el pasado. Y sí, es verdad, pero hay una verdad mucho más fuerte y hay algo que marca mucho más nuestro presente que lo que es nuestro pasado. ¿Sí? Muchos dicen que es nuestro pasado lo que marca nuestro presente, pero lo que marca mucho más o un peso mucho más fuerte para marcar nuestro presente tiene nuestro futuro. Y esto es súper interesante, emprendedores, empresarios, líderes empresariales. Algo mucho más fuerte para marcar nuestro presente es nuestro futuro, más que nuestro pasado. Muchas veces no tenemos los resultados que queremos porque nos quedamos en el fracaso que tuvimos en el pasado, nos quedamos en lo que pasó en el pasado, en esos errores que cometimos. Y bueno, cualquiera comete errores, cualquiera fracasa,
¿sí? Al menos si eres emprendedor vas a fracasar, es lo único que tienes seguro en este camino, ¿sí? Porque el camino al éxito pasa por ahí. Y, y pues obviamente, estaba hablando de que nuestro futuro. Entonces, yo hablo mucho de esta visión, ¿por qué? Porque el tener muy en claro hacia dónde quieres ir, te da mucha más claridad para entender qué es lo que tienes que hacer hoy en día. Entonces las cosas se ponen distintas. Y entender esto, entender que la visión es clave para vender, para conseguir clientes. ¿Por qué? Porque cuando tienes en claro tu visión para conseguir clientes, pues vas a hablarles no solamente de un producto o servicio, vas a hablarles de cómo ellos van a ser o van a quedar después de haberse encontrado con tu producto o servicio. Ay, muchas cosas interesantes están saliendo en este podcast y me está encantando. Y vamos a hacer una segunda parte de esto de crecimiento exponencial. Y obviamente cuando tú quieres conseguir, como es un equipo, ¿sí? Cuando tú quieres estructurar, lo que les va a enganchar a ellos es qué va a suceder con ellos en sus vidas y en sus profesiones si es que ellos empiezan a trabajar contigo y a empujar contigo. Si tú tienes claro en eso, vas a lograr encontrar esa gente que está ligada a tu visión. Esto es importante porque no se trata de ligar gente a, a una empresa. Ojo acá, no se trata de ligar gente a una empresa, no se trata de inscribir los empleados en el ministerio o en, o en el ente de regulación que tenemos que hacer. No, no se trata de eso. Se trata de ligar gente a una visión. Yo tengo una persona que yo admiro muchísimo, que ha sido como un mentor, y lo tendremos acá como es, en un episodio ya mismo, lo vamos a tener acá. Y tengo esta persona que la anterior vez yo comentaba con otra, otro conocido, y le decía, yo me admiro, le digo, porque él tiene la capacidad, le digo, tú no cachas, o sea, él tiene la capacidad de poner a trabajar gente para él en un proyecto gratis, gratis. Y uno ve eso y uno dice como que, no, ¿qué onda? O sea, eh, hasta podemos llegar al punto y la equivocación de decir, no, pues este man se está abusando porque le está consiguiendo trabajo gratis y está explotando, pero no, ese es el poder de una visión. Hay algo que una vez yo entendí y es que la visión trae provisión. Y cuando entendemos que la visión trae provisión, y lo veía en esta persona y decía, wow, realmente le provee el recurso o el capital humano que necesita para llevar a cabo la visión que él tiene. Una visión clara trae provisión. Y más esa visión la ha puesto Dios en nuestros corazones. Y, y como es, y yo veía esto y me admiraba y conversaba con esta persona. Pero es así, cuando tú tienes una visión súper en claro, cuando en tu empresa existe una visión fuerte, cuando en tu emprendimiento van a ser con una visión y un propósito fuerte, créeme que va a haber la provisión. Créeme que incluso vas a lograr llegar al punto de tener gente trabajando para ti gratuitamente. ¿Sí? Obviamente no es así tan grande, ¿no? Porque tan gratis, porque esta persona les decía, no tengo para pagarte ahorita, pero de lo que produzcamos vas a tener y ahí sí ya va a haber. Entonces, y la gente se metía y trabajaba. Y esa también es una manera de ir formando un equipo de trabajo por si es que tú no tienes recursos para invertir en este momento. Por eso es que es tan importante que lo primero que nosotros trabajemos sea nuestra visión, la visión que tenemos del negocio y hacia dónde nosotros estamos yendo. Número uno, hemos hablado del entender que el rol no tiene que ser operar el negocio. Para operar el negocio necesitamos conformar un equipo. Y uno de los primeros puntos que tenemos que entender para conformar ese equipo es que tenemos que entender que lo que va a vender o que lo que va a hacer, que no se trata de ligar gente hacia una empresa, sino que se trata de ligar gente hacia una visión. Hay mucho más que por hablar y esto lo voy a dejar para un segundo episodio, para una segunda parte de este episodio. Eh, pero para ahí vamos y es entender estas cositas de acá. Y yo siempre digo que si es que nuestras empresas lo único que tienen por ofrecer es un producto o servicio, van camino hacia el fracaso, simplemente. Por ahí vas a necesitar bastante dinero.
vas a necesitar bastante dinero para lograr tener una empresa que tenga un impacto muy fuerte en el mercado. ¿Por qué? Porque te va a tocar crecer como una empresa netamente transaccional. Y hoy por hoy es algo que yo lo he puesto bastante y es algo que tenemos que entender para volver al juego y empezar a vender en nuestras empresas. Y es que hoy por hoy tenemos que empezar a trabajar propuestas transformacionales hacia nuestro cliente. ¿Sí? Ojo acá, propuestas transformacionales. ¿Por qué? Los estragos que vivimos a causa del COVID, de la pandemia, dejó un mercado, una audiencia, o nos dejó frente a clientes que están esperando realmente encontrarse con una empresa, con un producto, un servicio que sea capaz de transformar sus vidas. Y eso es súper importante. Y eso también lo está buscando la gente que tú quieres integrar a tu equipo de trabajo. ¿Sí? Entonces, es importante entender eso. Trabajemos la visión. Si es que tú no tienes recursos, y acá voy a hacer énfasis bastante en esto, si es que por ahí tal vez no tienes los recursos para emprender, estructura una visión fuerte. Aunque tengas los recursos, tienes que trabajar esto, pero quiero que me entiendas esto, ¿por qué? Porque más importante que los recursos viene a ser la visión. Cuando hay visión, existe provisión. Cuando hay visión, los recursos van a aparecer. Cuando hay visión, vas a encontrar ese pana que diga o esa persona que diga, no me importa si es que no me pagas, yo quiero meterme en esto porque este proyecto va a potenciar mi vida también. Que ya vamos a ver cómo crear. En el segundo episodio te voy a enseñar ya sobre estas dos claves que tienes que trabajar para estructurar lo que viene a ser el tema de cómo es de una empresa en caminos, de un camino de crecimiento exponencial. Te voy a enseñar cómo crear tu propuesta de valor al empleado y te voy a enseñar cómo crear tu estrategia para conseguir más clientes. Son para mí los dos puntos más claves. Pero aquí hemos topado tres cositas que son este preámbulo de eso que tenemos que tenerlas súper claras. Y que te sugiero y te recomiendo, no escuches el siguiente episodio del podcast si primero no te has metido a trabajar esto que estamos conversando en este día. Porque es importante, número uno, entender, hacer ese cambio de chip, ese cambio de mindset, de entender que no tienes que operar el negocio. Porque créeme, que si es que vas al siguiente episodio y quieres poner en práctica lo que te voy a enseñar en ese episodio, pero no cambiaste tu mindset, tu chip, al entender que lo que vas a hacer es con el objetivo y el propósito de que dejes de operar tu negocio, no te va a servir de nada. Un, una empresa de crecimiento exponencial, una empresa de verdadero crecimiento continuo, es la empresa que no tiene al dueño del negocio operándola. Es así de fácil y esto te cambia mucho la perspectiva porque estamos acostumbrados a que, y esta es la frase y la creencia mental más limitante que existe, es que si es que yo no estoy ahí, las cosas no funcionan. Si es que no estás ahí, las cosas no funcionan, es porque realmente no has logrado construir bien tu empresa ni estructurarla bien. Esa es la frase y la creencia más limitante que puede existir. Porque una empresa de crecimiento exponencial es la empresa que no tiene al fundador o al empresario, al líder empresarial operándola. Es así de sencillo. Y la razón por la cual no has crecido es por esa, porque sigues creyendo que sin ti las cosas no funcionan. El punto es que tengas la capacidad necesaria para crear una empresa que sin ti funcione y funcione mejor. Porque también se trata del talento que tú vas a vincular, que te voy a enseñar en el siguiente episodio. Entonces, es necesario cambiar ese mindset, número uno. Número dos, entender que para que tú dejes de operar vas a necesitar un equipo. ¿Ok? Y número tres, de lo que hemos conversado hoy día, es que para que tú logres crear ese equipo realmente fuerte y estructurado, lo primero que tenemos que entender es que tenemos que trabajar la visión. Entonces, hay dos cosas que yo quiero que tú hagas después de escuchar este podcast. Número uno, que trabajes en esa mentalidad de que ya te mentalices para abandonar tu negocio. Es interesante porque inclusive trae beneficios, porque si que tú dejas de operar tu negocio y tu negocio empieza a producir, vas a ver que vas a tener tiempo para crear otra empresa, y luego otra, y luego otra, y luego otra, y vas a conocer realmente un camino empresarial
próspero. No solo en dinero, sino en creación de empresas, en creación de empleos, en un montón de cosas. Y número 2 que quiero que hagas después de escuchar este podcast es meterte a trabajar la visión de tu empresa, porque la vas a necesitar muy fuerte para lo que vamos a conversar en el siguiente episodio, que es el tema de crear tu estrategia para conseguir clientes de manera exponencial y la estrategia para crear equipos que te produzcan un crecimiento exponencial. Son 2 cosas que yo considero, son la clave de meterte en ese crecimiento exponencial. Una estrategia exponencial de venta y una estrategia de creación de equipos que generen crecimiento exponencial. Porque por más que tengas un producto o una idea tremenda, si es que no tienes un equipo fuerte detrás, no va a pasar nada. Yo siempre digo que las empresas llegan hasta donde puede llegar el equipo que tenemos detrás de la empresa. Es así de fácil. Tu empresa no va a llegar más lejos de lo que pueda llegar tu equipo. Y eso nos obliga y nos exige que los líderes empresariales invertamos tiempo y recursos en la creación y en la formación de equipos de trabajo. ¿Ok? Si allá vamos. Son dos cosas que quiero que hagas después de este podcast. Yo lo entendí y eso, inclusive por eso ha hecho que 10M Digital, yo le tengo cierto aprecio distinto. A Jump to Grow le tengo aprecio porque fue mi primera empresa y obviamente me hizo vivir experiencias inigualables, eh, me hizo vivir sacrificios que por ahí nunca pensé que iba a tener que hacerlos, pero 10M Digital me hizo entender cómo cuando iniciamos una empresa con la mentalidad correcta, con la visión muy contundente y con esa proyectados a que es crecimiento exponencial desde el día cero, wow, las cosas se empiezan a dar y ves una empresa distinta, en donde tal vez ese proceso de aprendizaje y ese proceso lento que es en el principio de ir creciendo, pues obviamente se hace mucho más corto. Dos cosas. Cambio de mindset para que puedas entender que tienes que dejar de operar tu negocio. Quiero que vayas y que te metas y que en tu escritorio, en tu oficina, cierres las puertas una vez y digas y que te despidas de tu empresa. Despídete. ¿Ok? Y número 2, quiero que vayas y trabajes bastante la visión. Crea una visión contundente y empieza a pensar en la propuesta de transformación. Y en el siguiente episodio nos vemos para enseñarte cómo crear esa propuesta de valor al empleado que te produzca un crecimiento exponencial y para crear esa estrategia de ventas exponenciales. Son las dos cosas que tenemos que empezar a entender y que son los primeros pilares de una empresa que se encamina al crecimiento exponencial. Em, hay más factores? Sí, sí hay más. Pero creo que estos son los principales y desde los cuales se abren el resto. ¿Ok? Y eso es lo que yo me enfoco en trabajar bastante con las empresas. Así que, bueno, nos vamos a quedar hasta acá, porque si es que me meto en el resto de materia, nos sale un episodio de 3 horas y quiero que lo escuches esto primero, te vayas y trabajes estos 2 puntos antes de escuchar el siguiente episodio. Si no has trabajado estas dos cosas, el mindset de abandonar el negocio, si no te has despedido de tu negocio y si todavía no has trabajado la visión, no ingreses al siguiente episodio. Sí, te lo digo porque realmente quiero que trabajes las cosas bien en este proceso de crecimiento exponencial. Y si es que ya lo hiciste, entonces entra al siguiente episodio porque vas a encontrar oro puro. Te voy a dar realmente esa clave que va a hacer que tu negocio cambie totalmente. Si eres emprendedor, iniciar con esto te va a cambiar totalmente el camino del emprendimiento. Y si es que ya tienes un emprendimiento, por ahí no has visto el crecimiento, implementar esto, porque sí se puede implementar, va a cambiar y vas a ver cómo empieza a crecer. Y si es que eres un empresario, tal vez y estás un poquito más grande con tu empresa, ¿ok? Igual, empezar a implementar esto va a cambiar muchísimo, muchísimo más las cosas. Así que muchísimas gracias por estar conmigo en este episodio. Fue un episodio especial, estuvimos solos tú y yo, pero creo que hemos visto cosas importantísimas y el siguiente episodio la vamos a romper. Y luego regresaremos nuevamente con ponentes tremendos, trayendo a mesa eso diferente que las empresas y los empresarios, los emprendedores, tenemos que empezar a poner en práctica
para ver empresas con un crecimiento exponencial. No emprendiste para vivir atado a un escritorio, no emprendiste para vivir sin tiempo, no emprendiste para vivir estresado, emprendiste para realmente poder viajar, para disfrutar con tu familia, emprendiste para tener un horario flexible, emprendiste para tener libertad económica, emprendiste para cumplir tus sueños. Siempre digo que emprender es, es entrar en ese camino es abrirte camino para desarrollar tus dones, tus talentos, tus pasiones, y es el mejor camino para amar, servir e impactar a otros. Es el mejor camino para cambiar el mundo. Tenemos que emprender, ¿ok? Así que bueno, les mando un abrazo, muchísimas gracias por estar conmigo en este tiempo. Nos vemos en el siguiente episodio, todos los martes de un episodio nuevo. Vayan y síganme en mis redes como Andrés Nivelo C, Andrés Niveloc, si lo leen junto, en Instagram, en Facebook. Estamos con mucho contenido de valor allá que les va a servir muchísimo para esto. Crecer tu negocio exponencialmente y expandirlo también. Así que nos vemos en un siguiente episodio. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Dios los bendiga, les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Emprendedores, emprendedoras, empresarios, empresarias, líderes empresariales, esto es un movimiento empresarial diferente. Chao, chao.